¿Te gustaría conocer la historia de la primera portátil de Nintendo? Sus modelos, spin-off, creación y cómo ganó un premio Emmy en tecnología e ingeniería. Pues sígueme en este nuevo capítulo de la historia de las consolas portátiles. Hoy, las Game Watch de Nintendo. Esta empresa va para largo, así que palomitas y cine. Antes de nada, si os gustan estos vídeos, me encantaría que dejaseis un like y una suscripción. Estos vídeos tienen mucha info que buscar y mucho que editar, más aún haciendo todo desde un smartphone. Así que os querré mucho si interactuáis todo lo que podáis con mi canal. Dicho esto, en este capítulo empezaremos con la empresa. Mi canal es mío y lo cambio cuando quiera. ¡Fuas! Nintendo fue creada en 1889. ¡Qué barbaridad! En aquel entonces se llamaba Nintendo Kopai. Si lo dices así queda bastante mejor, la verdad. Empresa creada por Fusajiro Yamauchi. Aviso desde ya que va a haber mucho nombre asiático. Antes se llamaba Fusajiro Fukui y al ser adoptado por Naoshichi Yamauchi, con 13 años cambió su apellido. La empresa originalmente producía y comerciaba con naipes Hanafuda. Se jugaba haciendo pareja o juegos de pesca, como se conocen allí, rollo koi koi o hachi hachi. Tuvo gran éxito, ya que Japón tenía prohibido los juegos de azar excepto los naipes. Estas barajas fueron adoptadas por los yakuza. No, hombre, juegos no, esos son más recientes. Estos sí. Estas cartas se hacían con corteza de moreras y se pintaban a mano. Era lento y costoso. Hoy día, si se hicieran así, serían objetos de lujo. Tuvieron que bajar tanto la calidad como el precio, ya que duraba mucho y se hacía difícil la reposición. Para el año 1929, Fusajiro dejó la empresa a cargo de su yerno, Sekiryo Kaneda. Sekiryo podría ser Sevilla, y pasó a llamarse Sekiryo Yamauchi. Según las leyes de la época, para hacerse cargo de la empresa tendría que ser adoptado como hijo y tener el apellido Yamauchi. En 1940, el fundador Fusajiro Yamauchi murió de un derrame cerebral. La empresa pasó a llamarse Yamauchi Nintendo. Durante la Segunda Guerra Mundial consiguió salir adelante, pero sufriendo, como la mayoría de empresas. Nos vamos a 1947 para ver cómo el Sekiryo quiere producir en cadena y distribuir juegos de cartas con estilo occidental. Y para ello fundó Marufuku, empresa que luego fue llamada Marufuku Karuta Handai. Sekiryo no tuvo hijo varón con la hija de Fusajiro, así que en su jubilación la empresa pasaría al marido de su hija Kimi. Para ello tendría que adoptarlo como hijo. Este era artista y colaboraba en el diseño de las cartas Hanafuda, pero en un giro dramático de los acontecimientos, Shiganoyo Inaba, que era su nombre, huyó de la familia y de la empresa. Y ya, sin más remedio, ¿a quién pasó la empresa? ¿Cómo? ¿A la hija Kimi? Efectiva, pues no, si aquí aún eran retrógrados, pasó al hijo de Kimi y Shikanoyo, y por supuesto nieto de Sekiryo, Hiroshi. No, ese no. Ay, nada. Qué pastelazos acabo de contar. Ríete tú de las novelas turcas. En el 50, Hiroshi tomó el cargo. En el 51 cambió la razón social a Nintendo Playing Card y Marufuku pasó a llamarse Nintendo Karuta Company. Lanzó las nuevas cartas de plástico con gran éxito y con tantos cambios algunos trabajadores incitaron a la huelga. Pero con varios despidos se acabó el problema. ¡Grande Hiroshi! ¡Vamos! No, este no, es ese. ¡Vamos Hiroshi! El 1959 fue un año importante. Acordaron con Disney meter a sus personajes en las cartas. Empezaron a vender en jugueterías y hacían campañas publicitarias en televisión. Como dato extra, en este año nació un señor llamado Satoru Iwata. Ya hablaremos de él. Sobre el año 63 pasó a llamarse Nintendo Company. Cambia más de nombre que los de protección de testigos. Por esta época hubo cambios en la vida de las personas y no se jugaba tanto a las Hanafuda, así que dependían mucho del mercado infantil. Todo esto hizo llegar a la empresa a su valor de mercado más bajo, unos 60 millones. Durante 5 años, el Yamauchi a cargo quiso darle la vuelta a esta situación. Invirtió en arroz instantáneo, por la cara, en servicios de taxi denominados Daiya, por la cara también, y más aún by the face en sucursales de hoteles del amor, sin eróticos ni salvadores resultados. Ya para el año 69, año muy bonito para todos, Gunpei Yokoi, trabajador muy importante para este vídeo y para el futuro de Nintendo, se sumó a esta última
para organizar proyectos de juegos y dispositivos electrónicos. Última reunión, señores. En los 70 empezaron a vender su primer juguete electrónico en Japón, la pistola Nintendo Beam Gun. Espectacular. Vendieron más de 1 millón. Fue diseñada por Masayuki Uemura. Otros juguetes fueron la Ultra Hand, la Ultra Machine, la Ultra Scope, la Ultra Ball. Eso es de Game Freak en el futuro. Y el Lock Tester. Este sí, que cojones de máquina del demonio. Por la demanda de estas cosas expandieron las oficinas hasta en 2 ocasiones. Siguieron desarrollando más productos innovadores, como el sistema de disparo de luz Laser Clay Shooting System, trabalingüismos, y el Will Goodman, que proyectaba una imagen con un sensor que detectaba el haz de luz de la pistola. Yamauchi vio el éxito de Atari con su 2600 y Magnavox con su Odyssey, adquiriendo derechos de distribución de esta última. Entre el 75 y el 78 desarrolló junto a Mitsubishi Electric el microprocesador para las consolas TV Game 15, primera consola doméstica de Nintendo, y TV Game 6 de la serie Color TV Game, aparte de un arcade basado en el juego Hotel. En este periodo se incorporó para diseñar las carcasas de las Color TV Game un tal Shigeru Miyamoto. En el 79 se inauguró en New York la filial de Nintendo of America y... Pero señor Saida, pato de las narices, esto va de Nintendo de su primera portátil. Lleva media hora hablando de Nintendo. Y por fin, en 1980, diseñada por Yokoi, llegó la primera consola portátil de Nintendo. Si habéis aguantado hasta aquí, mi enhorabuena y eterna gratitud. Al margen del fundador y todos los adoptados y demás gente que ya hemos visto, ahondaremos en los que directamente influyeron en la creación de las Game & Watch. Gunpei Yokoi. No os hacéis una idea de lo importante que es este señor para la industria de juguetes y sobre todo videojuegos. Empezó trabajando en las Hanafuda, de mantenimiento. Hiroshi, Presi en aquel entonces, vio una mano extensible que Yokoi había hecho para sus ratos libres y le ordenó desarrollarlo como juguete para la campaña de Navidad, la Ultra Hand. Fue un exitazo, loco. Aparte de lo mencionado en la sección anterior, diseñó un puzzle llamado 10 Billion Burger, muy de pensar y patrones. Y el Trillion, misma idea con distintas formas. Más adelante creó este otro, denominado Crossover. No es de Marvel ni de DC. Ya vemos que la mente de este hombre era genial. Y para seguir demostrándolo, un día estaba viajando en un Shinkansen. Tren bala, pero en japonés una vez. El caso es que había un tipo enchaquetado, de negocios, aburrido, pulsando teclas en una calculadora. ¿Recordáis el primer capítulo de la historia de las portátiles? Que estas calculadoras estaban superproducidas en Japón. ¿Cómo? ¿Que no habéis visto el capítulo 1? Cuando acabéis este, id a verlo. Y de paso el capítulo 2. Por eso se llama este capítulo 3. A ver si vamos aprendiendo. ¿Por dónde iba? Sí. Al ver a este señor, pensó en un dispositivo que al pulsar sus teclas, en lugar de números, haya figuras que actúen en la pantalla LCD. Le presentó la idea al Presi Hiroshi, y este lo habló con el director ejecutivo de Sharp, Akira Saeki. Estos tenían una guerra de calculadoras con Casio y tenían excedentes de materiales por todas partes. Así que en una semana tenía permiso para desarrollar las Game & Watch. Y aquí le vemos llegar trayendo noticias nuestros Saidas del tiempo. A ver, di, ¿qué noticias hay de 1980? Pues en los Juegos Olímpicos de este año, Estados Unidos encabezó un boicot con multitud de países, en protesta por la invasión soviética de Afganistán. John Lennon, músico británico que fue miembro de los Beatles, lo asesinaron frente a su casa en Nueva York. El cubo de Rubik seguía en ascenso en popularidad, y en las salas recreativas el Pac-Man comenzaba su camino al éxito. En España, el fútbol femenino fue reconocido de manera oficial, y en los cines, Star Wars El Imperio Contraataca y un enorme Jack Nicholson en El Resplandor nos flipaban en nuestras butacas. Pues muy bien, Saidas del tiempo. Gracias por traernos datos interesantes de ese año. ¡Hala! ¡A pastar! Esta consola se convirtió en el producto más exitoso de Nintendo. Con sus casi 60 juegos distintos, vendieron más de 43 millones en todo el mundo. Una locura. Así que su producción duró hasta 1991. 11 años. Cada Game & Watch tenía un único juego. Utiliza tecnología de calculadora y en sus pantallas LCD, en lugar de números, se ejecutaban acciones sobre imágenes ya dibujadas en ellas.
con una CPU de 4 bits Sharp SM5XX y un circuito controlador de pantalla que hace que las figuras cambien dando ilusión de movimiento. También, como su nombre indica, tenían reloj y alarma. Para el modelo de Donkey Kong, en 1982, Yokoi desarrolló la cruceta, o D-pad, que patentaron y obtuvo un premio Emmy en tecnología e ingeniería. La mayoría de modelos tenían botones Game A y Game B, para variar la velocidad o dificultad. Todo este éxito condujo a que marcas como Tiger Electronic produjera su propia línea de videojuegos con colaboraciones entre películas, series y juegos, aunque eso es material para otro vídeo. ¡Oh, sí! A continuación os desgranaré todos los modelos de las Game & Watch. No ahondaremos mucho en cada uno de ellos porque son como 59, así que se pueden reunir en estos 12 grupos. Las Silver, el inicio, tenían la placa frontal plateada, son difíciles de conseguir. Las Gold, placa frontal dorada, efectos de color en pantalla y también difíciles de encontrar. Widescreen, pantalla más panorámica y mucho más comunes excepto esta. Multiscreen, de las más famosas, se cierran por la mitad. Quizás os recuerden a ciertas DS. Tienen doble pantalla y 3 de estas se abren en modo libro. Las New Widescreen, versión mejorada y algunas son muy difíciles de ver. Las Tabletop, parecen mini arcades, con pantalla color y luz desde atrás. Muchos las habréis visto por primera vez ahora. Las Panorama, muy raras, se abre una tapa para jugar y tienen un espejo donde se refleja la pantalla que está iluminada. Las Supercolor, pantalla alargada en vertical con colores. Se parecen un poco a la Microvision y las Auto-Race, consolas ya vistas en los capítulos anteriores. Micro Versus, pantalla alargada horizontal y tienen 2 Joypad mini que se guardan en su interior. Para mí, adelantados a la época. Las Crystal Screen, pantalla transparente, se miraba a través de ellas y se podía cambiar el fondo. Difícil de ver y caras, bastante bonitas. Las Color Screen, de aquí tenemos dos. Mario Bros 35 aniversario y Game & Watch 40 aniversario, año 2020. Se puede jugar a Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. Lost Level. Este último es curioso y poco jugado por estos lares. Zelda 35 aniversario. Tiene 4 juegos, año 2021. The Legend of Zelda, lo mismo, pero el 2. Link's Awakening y una variante de la Game & Watch Bellamy, donde Link reemplazaba la cabeza del personaje. Y por último, mi favorita, las ediciones especiales. Ball, 2009 y 2011, 30 aniversario, Club Nintendo. Se conseguía siendo miembro del extinto Club Nintendo. Tenía algunas diferencias con el original, como el logo del club y el botón de volumen. Y la última, Super Mario Bros. 1987, versión amarilla. Era un premio que se daba a los ganadores de Fórmula 1 Grand Prix de Japón. Solo se hicieron 10.000, sobra decir que la mayoría no la veremos en persona. Bueno, pues aquí vemos mi Game & Watch Pinball. Vemos el compartimento de las pilas botón, muy limpio, la verdad. Y le damos la vuelta para abrirla como una DS, guiño guiño. Pantalla de arriba y la de abajo. Sus botones de goma son 5 en total. Y ahora quitamos los tornillos para arreglar las pantallas, porque no se ven casi nada. Y vamos viendo la placa, unos cables rojos para el altavoz, el chip principal, condensadores, sellos de autenticidad y tornillos a quitar. Una vez hecho esto, accedemos a la pantalla. ¡Cuidado! Vemos el flexor que une la pantalla a la placa, los plásticos de los gráficos y este plástico que es el polarizador. Hay que cambiarlo por uno de aquí, comprado por menos de 2 euritos en AliExpress. Cortamos y lo colocamos. Luego de esto, limpiamos la carcasa y el flexor con mi amigo isopropanol. No está patrocinado. A continuación, vemos el fondo de la pantalla. Como verás, está toda quemada de años de sol y no podemos usarla por el otro lado porque brilla mucho.
Lo que haremos será cubrirla con papel aluminio, por donde es mate. Con la otra pantalla 3/4 de lo mismo. Aluminio y plástico polarizado. Colocamos todo y aunque tenga desperfecto, recordemos que tiene más de 40 años. Veo que me falta un tornillo a la consola, ¿no? La abrimos y ahora sí, disfrutemos a tope. No esperéis gráficos 4K ni luz en la pantalla, pero eso sí, es una preciosidad. Habiendo recorrido todo este vídeo con toda la info que hay de Nintendo, los protas, las Game Watch que sacaron hasta el fallo y su funcionamiento simple pero ingenioso, veremos otros datos como que Luigi, el hermano del fontanero insignia, hizo su debut como protagonista en Luigi's Hammer 2. Estos eran unos relojes con juegos llamados Game Watch, de la empresa Nelsonic Industries. Dicho sea de paso, Luigi me gusta más que Mario, a pesar de que el color verde no me gusta. Los juegos de Game & Watch se han remasterizado a posteriori, para Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS. En WarioWare aparecen cortos minijuegos de estas consolas. Aparte, como es lógico, hay mucho merchandising, como figuras, camisetas y versiones de llavero como las Nintendo Mini Classic. En un short os mostraré una que tengo. En un tráiler del Kingdom Hearts 3, Sora juega con una maquinita con estética Game & Watch. Seguramente un guiño a las colaboraciones entre Disney y las Game & Watch. Otras marcas copiaron a estas maquinitas, con tanto éxito es lógico, y no fueron pocas. Gaken, Konami, Radio Shack, Coleco, Namco, Bandai, Epoch, Casio, Masudaya, incluso en la Unión Soviética con Amstrad y Electrónica. Pero sin duda, la que más partido sacó a los juegos LCD fue Tiger Electronic. Seguro que la mayoría ha tenido algo de Tiger en las manos. Ya hablaremos en un futuro de esta empresa. La mascota de las Game & Watch fue este monigote, Mr. Game & Watch. ¡Wow! ¡Qué ingenioso! Llamado inicialmente Hideo, hasta 2001, que lo cambiaron en Super Smash Bros. Melee de GameCube y Super Smash Bros. Brawl de Wii. En ambos era un personaje oculto y en Brawl tenía una stage con forma de Game & Watch. Hace un cameo en WarioWare de Game Boy Advance, hace otro en Donkey Kong Country Returns, en el nivel de la fábrica que aparece al fondo golpeando una tubería, porque patata. Y en Nintendo Land bailan en el minijuego de Octopus Dance. En Game & Mario hace malabares y por último en Super Smash Bros. De 3DS y Wii U lo tenemos de Amiibo y en Super Smash Bros. Ultimate es un personaje desbloqueable. Y hasta aquí este largo vídeo. De verdad, si habéis llegado hasta aquí, os debe de gustar mucho las consolas o me queréis un taco. Me gustaría saber vuestra opinión de estas Game & Watch, si tenéis alguna o cuál os gusta más. Agradezco el feedback que me mandéis, cosas que no os gustan de mis vídeos, cosas que podría incluir o mejorar, como el sonido. Algún día tendré un micrófono bueno. Sin más, gracias por ver el vídeo. Un me gusta sale gratis y una suscripción hace feliz a un Saida. Nos vemos pronto, gentucilla. Bye bye.